Buenos días, iglesia. ¿Cómo están? Se le nota. Qué bueno, hermanos. Dios le bendiga y seamos bienvenidos una vez más en esta mañana para rendirle culto, adoración a nuestro Dios. Hoy es día del Señor, no es mi día, no es tu día, es día del Señor. Sus oraciones, porque este mes, como ya hemos escuchado los anuncios, estamos de fiesta, y por nuestro aniversario, nuestro cumpleaños, y es día, semanas, días de gratitud a nuestro Dios, porque Él nos ha sido fiel. Favor de abrir sus Biblias, Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 18. ¿Cuál es el tema? Porque pasó por la pantalla, ¿verdad? ¿O no? No. ¿Seminario? El tema para hoy es evitando murmuraciones. Evitando la murmuración. ¿Ok? Ese es el tema para hoy. Estamos en Filipenses 2:14, pero vamos a considerar los 18 versículos. Dice el versículo 14, si leemos todos, excelente. Amén. 2 y 3. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Una vez más, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Nuestro tema es evitando la murmuración. Hay una enfermedad, un mal que ataca al pueblo de Dios desde los tiempos bíblicos, el Antiguo, Nuevo Testamento, y aún hoy en día también ataca esta enfermedad. No sé si llamarlos plaga o virus, pero este mal se llama la murmuración. Este mal afecta, inyecta, enferma al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Este mal alcanza a los varones, a las mujeres, a los mayores, a los menores, a los líderes y a los no líderes. Arrasa este mal y afecta, alcanza. Y esta es una verdad. Y el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento ha lidiado con este mal. La iglesia del Señor en el Nuevo Testamento igual. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo igual ha lidiado con este mal, ha luchado. Y en cualquier momento podemos ser invadidos y no podemos decir no. No sé si en esta mañana hay alguien que nunca ha criticado, que nunca ha murmurado. Me incluyo. Consciente o inconsciente, directa o indirecta. Y otra verdad en la Biblia es que los pecados nunca andan solo. Los pecados siempre andan en alianza. Hacen alianza el uno con el otro. Por ejemplo, la crítica, las quejas, la murmuración son trellizos. Y ahí se suma otro mal, el chisme, y orquestados, alianza, estos males, y así, es decir, un pecado jala otro pecado, un pecado da a luz otro pecado, y entonces, ¿quiénes somos las víctimas? Nosotros los cristianos, y si no estamos aferrados en el Señor, o aferrados de la palabra de Dios, somos víctimas y podemos caer.
Y la pregunta del apóstol Santiago es el capítulo 4, versículo 1. La pregunta es, ¿de dónde vienen las críticas, la murmuración, las contiendas, los pleitos? ¿De dónde vienen? El autor intelectual, el inventor de todo pecado, es el enemigo, Satanás, sus demonios, el mundo. Pero también, hermanos, auspiciamos los cristianos nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro ego, nuestro yo. Y el problema es la lengua. La pregunta entonces, ¿qué dice la Biblia como palabra de Dios acerca de la murmuración? ¿Dice algo? ¿Condena? ¿Favorece? ¿Qué dice? Y las críticas y las murmuraciones es un arma efectiva, astuta del enemigo, de Satanás. En Santiago capítulo 3, y ustedes pueden leer en casa todo el capítulo, dice que la lengua es un mundo de maldad, capaz de contaminar y destruir todo el cuerpo. El problema es la lengua. La lengua mal administrada, la lengua no bien gobernada, controlada, nos compromete. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, en el Edén, para hacer caer al pecado, para introducir el pecado a la humanidad, hermanos, Satanás usó su lengua para criticar y para murmurar a Dios, cuando dijo en Génesis capítulo 3, los primeros 5 versículos, con que Dios os ha dicho, el día que comáis el fruto de este árbol, ¿van a morir? No, no es así, no van a morir, sino más bien serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Problema de la lengua. Y la mujer convencida se dio la tentación, y también problema de la lengua, el fruto, después de comer ella, alcanzó a su esposo. Problema de la lengua. Y en el Antiguo Testamento podemos recordar, hermanos, sobre este problema de las críticas y las murmuraciones, las quejas, el problema de la lengua del pueblo de Israel durante su peregrinaje por 40 años en el desierto. Casi todos los días criticaba, se quejaba, murmuraba contra Dios y contra el siervo de Dios, Moisés. Le faltaba agua, le faltaba pan, le faltaba carne, todo era queja y murmuración. Así que a la primera y la segunda generación del pueblo de Israel, la lengua le comprometió. Ese problema, ese pecado de la murmuración les comprometió a que no entraran a la tierra prometida, sino a partir de la tercera y cuarta generación recién entraron a la tierra prometida. Así que eso es lo que dice la palabra de Dios acerca de este pecado, la crítica y las murmuraciones. Y Dios estaba tan hastiado ya de esa actitud del pueblo de Israel. Así que, hermanos, algo más, algo patético, cuando en Números, el libro de Números, capítulo 12, no sé si recuerdan ustedes, capítulo 12,
los 16 versículos, los primeros 1 y 2 versículos, habla de la murmuración. Habían murmurado Miriam y su hermano Aarón contra su hermano Moisés. ¿De qué? Habían murmurado de que Moisés había tomado una mujer de cusita, una mujer cusita, es decir, a una mujer de Etiopía que no era de su raza, de su cultura. Y entre los dos hermanos, Miriam y Aarón, murmuraron. Y entonces decían ellos, nuestro hermano no tiene autoridad, ha perdido autoridad. Era crítica. Y Moisés no reaccionó, no se defendió, no dijo que, ¿por qué me están murmurando? No es así. No trató de aclarar o explicarle, no. Todo Dios se encargó. Y a partir del versículo 9 hasta el versículo 16 de Números 12, allí encontramos la intervención de Dios. No pasó por alto ese pecado de la murmuración, que los dos hermanos murmuraron a su hermano, a Moisés. Así que, hermanos, eso es lo que revela la palabra de nuestro Dios. Dios no está de acuerdo, entonces, con esa actitud, porque es pecado. Y en el pueblo de Dios, en Israel, por ley estaba prohibido de que alguien chismeara, alguien criticara, murmurara, no. Por ley estaban sentenciados a una disciplina, a una sanción. En los días de nuestro Señor Jesucristo, del Nuevo Testamento, ustedes seguramente recuerdan que muchas veces durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, los religiosos, los fariseos, los escribas, los saduceos, estos maestros de la ley, criticaron a todo dar a nuestro Señor Jesucristo, le murmuraban, pero Jesús nunca se defendió. Esa es la actitud. Pero todo se encargaba nuestro Padre, nuestro Dios. Y así, y dice Lucas 6:45, la boca habla lo que hay en el corazón. ¿Qué hay entonces para que la gente murmuren, critiquen o chismean? Sale del corazón. La boca habla de lo que hay en el corazón. Así que no sé qué hay en nuestros corazones, estimados hermanos. En la iglesia, en Hechos capítulo 6, versículo 1, ahí encontramos en la iglesia, ya los discípulos, la iglesia había crecido, ya había una multitud, ya no se podía contar a la membresía de la iglesia en Jerusalén. Pero entre ellos había, dice, murmuraciones. Los cristianos griegos murmuraban a los cristianos hebreos por la desatención a las viudas, a los huérfanos. Entonces, mira, dentro de la iglesia hay también ese pecado, la murmuración, las críticas. Y sería bueno que echemos una mirada, hermanos, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 10. Es interesante donde el apóstol Pablo dice a la iglesia, porque había este problema en la iglesia. 1 Corintios 10:10 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por destructor. Y esto, el apóstol Pablo está haciendo una referencia a lo que pasó, una tragedia en el Antiguo Testamento. Como 23,000 murieron de los judíos por haber murmurado. Hermanos, el pecado de la murmuración, ese pecado le alcanzó a tanta gente y hubo un masacre,
una destrucción. De eso se refiere, y ustedes, para que puedan comprobar esto, pueden tomar nota en Números capítulo 20 versículos 2 al capítulo 21, 4. En ese pasaje tan largo, 2 capítulos casi, menciona de esta tragedia, las consecuencias de la murmuración. Tanta gente murieron a causa de este problema de la lengua. Y así podemos ir mencionando, amados hermanos, en el Nuevo Testamento. Ustedes recuerdan también de uno de los discípulos del Señor Jesucristo, murmuró a su maestro. Esto trata la historia en San Juan capítulo 12, versículos 5 y 6. Dice así: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, cuando Jesús llegó a Betania, donde sus amigos eran esos tres hermanos, Lázaro, María y Marta. Siempre llegaba allí Jesús, cada vez que pasaba por Betania. Y un día, cuando llegó Jesús allá, María sacó el perfume de calidad, de alto costo, y María ungió al Señor Jesucristo, y el olor se llenó en la casa, en el ambiente. Y al ver eso, Judas murmuró, Judas criticó y dijo: este perfume de alto costo estamos desperdiciando aquí. Se puede vender en 300 denarios y se puede ayudar a la gente pobre, habiendo gente pobre. Pero esto no lo decía con su sinceridad, sino porque en su corazón había codicia, la avaricia, amaba el dinero. Y es lo que queremos subrayar, es la actitud, la murmuración. Criticó este hombre a su maestro. De esa manera, hermanos, hoy en día la iglesia no estamos libres también de este pecado. Puede invadirnos este pecado. Por eso nuestro tema es evitando la murmuración. La pregunta es: ¿cómo podemos evitar? Porque la murmuración trae consecuencias, amados hermanos. Porque es pecado. Trae consecuencias. Y Santiago 4:17, Santiago 4:17 dice: sabiendo hacer lo bueno, no hacer, le es pecado. Sabemos, yo sé, usted también sabe, que criticar, que murmurar es pecado. Pero sin embargo, caemos. Podemos ceder a la tentación. Por eso dice Santiago 4:17, sabiendo hacer lo bueno, no hacer, le es pecado. Una de las consecuencias, la gente que están en este problema de las críticas y las murmuraciones, es un mal hábito, un hábito negativo, pecaminoso, y está cargándose de pecado delante de Dios. Y otra consecuencia es lo que el apóstol Pablo dice en Efesios 4:30: contristar al Espíritu Santo. Cualquier pecado que el cristiano auspicia, practica, el primer ofendido es el Espíritu Santo. Por eso dice ese versículo: no contristéis al Espíritu Santo. Amén.
Así que Dios nos libre, Dios me libre, Dios le libre a usted también. Voluntaria o involuntaria, consciente o inconsciente, podemos estar, hermanos, criticando o murmurando a alguien. Y otra consecuencia de las críticas, de las murmuraciones, es que, hermanos, divide la unidad. Afecta la unidad, afecta la armonía, las buenas relaciones divide. Y ese es el propósito del enemigo. Según San Juan 10:10, todos sabemos a qué vino, cuál es el propósito del enemigo. El Señor Jesucristo dijo: el ladrón viene para robar, para dividir, para matar y para destruir. Hay un dicho que dice: divide y reinarás. Así que la división en sí misma es obra diabólica, viene del enemigo, y es sutilmente por donde entra ese espíritu de la crítica o de la división, es la crítica, la murmuración y etcétera. Y eso es preocupante, amados hermanos. Por eso tenemos que orar mucho por la santidad de nuestra congregación, por la salud espiritual de la iglesia, los unos por los otros. Vamos a Filipenses capítulo 2, esa porción de la palabra que hemos leído. Ahí encontramos las instrucciones apostólicas para la conducta cristiana. Y la pregunta es: ¿cómo evitar entonces las murmuraciones? Veamos este pasaje y tratemos de entender. Ahora sí, vamos a concentrarnos en estos versículos, Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 18. El apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia que está en Filipos. Escribe desde la cárcel. El apóstol seguramente está informado de lo que estaba pasando en la iglesia. La iglesia de Filipos, dentro de la iglesia de Filipos, entre los miembros, había este problema de las murmuraciones. Hacían cosas, pero también estaba presente el pecado de la murmuración. Por eso se dirige él a ellos. Con esta carta, el apóstol Pablo, de repente, él está pensando de que sea sus últimas palabras. Es posible que él no podría volver a encontrarse con los miembros de la iglesia de Filipos porque está en la cárcel él. Si él podrá salir de la cárcel y encontrarse con los hermanos, eso no. De repente son las últimas palabras. Es un poco triste humanamente. Pero el propósito de Pablo, estando en esa circunstancia, en esa prueba, con esta carta Pablo trata de animar, de exhortar a los hermanos de la iglesia a que deben trabajar, a que deben dedicarse en cosas buenas para su propio desarrollo espiritual y no dedicarse en estos problemas emocionales. Y eso es el propósito del apóstol Pablo. La iglesia debe andar y debe mantener siempre la unidad, la armonía. Deben vivir hermanados. Ese es el propósito de Pablo. Trata de animar a los hermanos. Y en estos versículos encontramos 6 tareas que el apóstol Pablo va a dar a la iglesia.
Y esto vamos a considerar dentro de esa pregunta: ¿cómo evitar las murmuraciones, las críticas? Vamos con la primera. El versículo 12. Estamos en Filipenses 2. ¿Cómo evitar las murmuraciones? Número 1, dice el versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La primera tarea es ocuparse en su propia salvación, con temor y temblor. En lugar de estar andando en estos problemas de las críticas, de las murmuraciones, ocúpense de su vida espiritual. Y la salvación tiene que ver con la vida espiritual, con esa nueva vida que todo cristiano ha recibido. Aquí dos palabras claves tenemos que subrayar. Uno es obedecido y la otra palabra es ocupados. La ocupación y la obediencia son palabras claves del apóstol Pablo aquí. La vida espiritual del cristiano tuvo un inicio, así como nosotros lo hemos experimentado. Tiene un inicio, es decir, hemos nacido de nuevo. El día que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, el día que nos hemos convertido, el día que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal y entregado toda nuestra vida, ahí comenzó la nueva vida en Cristo. ¿Amén? Claro que sí. Y ahora, esa nueva vida necesita dar atención, estar ocupado. Y esa atención es que para que nuestra vida espiritual, nuestra nueva vida en Cristo desarrolle, crezca, madure y dé fruto de esa nueva vida. A eso es lo que el apóstol Pablo está instándole, animándole. Dice: ocúpense en vuestra salvación y temblor, con temor y temblor. Y otra cosa que el apóstol Pablo dice ahí: ustedes anden en obediencia. No solamente me hayan obedecido cuando estuve presente con ustedes, sino ahora que estoy ausente, obedezcan también mis instrucciones, mis enseñanzas ahora en mi ausencia, aún mucho más. Y entonces, la obediencia, eso es la vida cristiana, amados hermanos. Según el versículo 12, la vida cristiana es una vida de obediencia a la palabra de Dios, a las enseñanzas de nuestro Señor, y estar dedicado, ocupado. Entonces, la desocupación es un problema, trae lamentablemente consecuencias la desocupación, y por eso Pablo dice aquí: ocupaos en vuestra salvación, en tu vida espiritual. De atención a tu vida espiritual. Tu vida espiritual debe crecer, debe madurar hasta dar fruto. Eso en otros contextos, eso vamos a encontrar. Entonces, esta es la tarea que deja el apóstol Pablo. ¿Cómo evitar entonces, hermanos, la murmuración? Estando ocupados, dando atención a nuestra vida espiritual en Cristo. Amén. Esto es, hermanos, la tarea. 2. Tarea número 2, el versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo que tenemos que subrayar en el versículo 13, la palabra clave es producir. La segunda tarea es ocuparse de las motivaciones de Dios en nuestro corazón. Qué bueno es nuestro Dios.
Poca cosa es cuando un pastor, cuando un líder, cuando un hermano o una hermana nos anima, nos motiva, ¿sí? Pero lo interesante es que la palabra de nuestro Dios dice que nuestro Dios es quien nos motiva, nos recuerda. La palabra produce ahí, que estamos subrayando en el versículo 13, es en la original energón, que significa energizar. Dios levanta, motiva, energiza nuestro corazón, el corazón del cristiano. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. En este mundo tenemos que lidiar con las cosas, con las tentaciones, y puede haber un bajón en nuestra vida espiritual, el desánimo por muchas cosas. Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicciones, tentaciones, hay muchas cosas, ¿sí?, que puede afectarnos un poco nuestra vida espiritual. No está en un desarrollo de manera progresiva, pero puede estancarse en algún momento por los problemas. ¿Quién no tiene problemas? Pero lo que tenemos que recordar, amados hermanos, es que el día de nuestra conversión hemos recibido un don inefable de parte de Dios. Es la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra vida. El Espíritu Santo vive, mora en nuestro corazón. Pablo dice en Corintios, ¿o ignoráis que nuestro corazón es el templo del Espíritu Santo? Entonces nuestro corazón es el templo, morada del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es quien nos motiva, nos fortalece, nos anima. Amén. ¿Cuánto lo creemos esto? Qué bueno. Entonces, hermanos, los recursos están a nuestro alcance. Y eso podemos encontrar en San Juan capítulo 6, versículo 63 y 14:26. Allí la obra del Espíritu Santo en la vida de los santos, en la vida de la iglesia. Por eso dice el versículo 13 de Filipenses 2, porque Dios es el que en vosotros produce, así como el querer, como el hacer en su voluntad. Entonces, hermanos, Dios es tan bueno, tan amoroso, tan misericordioso, bondadoso. Él nos da ánimo, aliento, fortaleza. ¿Para qué? Para vivir dentro de su voluntad. Esto es nuestra tarea. En esto hay que estar ocupados todos los días, no en críticas y no en murmuraciones. Entonces, ahí está la tarea. Amén. La tarea 3, en el versículo 14. Trabajen todos sin murmuraciones ni contiendas. Eso es el tema para hoy. Entonces el versículo: haced todo sin murmuraciones y contiendas. El cristiano debemos estar, o estamos llamados, ocupados, concentrados en nuestra nueva vida en Cristo. Esto debe ser, hermanos, nuestra tarea. Ocuparse, trabajar para no caer a estos pecados. Y si alguna cosa hacemos como iglesia, como cuerpo, estamos hablando hoy de nuestro aniversario. Y estamos comprometidos todos los miembros, los departamentos, los ministerios, todos. Tenemos que poner la mano, tenemos que poner el hombro, todos, de otra manera. Pero a los que poco hacen, ¿no?, un poco indiferentes, de repente va a haber murmuraciones. De repente va a haber, como dice ahí, contiendas, que contiendas, pelea, discusión, esas cosas. Eso no viene de Dios. Y entonces dice: trabajen todos sin murmuración ni contienda, ni discusión, ni pelea. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, prohíbe. ¿Por qué prohíbe Dios en su palabra, hermanos? Nos amonesta que no debe haber en la iglesia
no se debe practicar estos pecados, porque es pecado. Va en contra nuestra. Rompe relaciones con Dios, rompe relaciones entre nosotros, afecta y somos afectados. Los que murmuran, los contenciosos, hermanos, tendrán que sufrir las consecuencias. Y los que son murmurados, criticados, no es problema de él. Es asunto de los que se dedican en estos problemas. Pero Dios se encarga, eso estoy convencido. Dios se encarga de todo, así como en el caso de Moisés en Números capítulo 12. Uno diría, bueno, los que me murmuran, los que me critican, que sigue pecando. No es mi problema. Y si hay oportunidad, si Dios nos indica que debemos acercarnos a hablar, hay que hacerla. Pero no en carne, sino en espíritu, con la ayuda del Señor. Él que nos guíe, Él es que nos dirija. Llegará su momento. La cuarta tarea, versículo 15. La cuarta tarea, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces la cuarta tarea es trabajar por nuestra pureza, trabajar por nuestra santidad. Eso conlleva ese versículo, eso es lo que dice ese versículo. Esto debe ser de todas nuestras ocupaciones nuestra prioridad. Subrayo eso. Esto debe ser mi prioridad y prioridad de usted también. En nuestro trabajo, en nuestras ocupaciones. Buscar siempre y crecer en santidad y la pureza. Porque dice ahí claramente la palabra de nuestro Dios. Los cristianos estamos llamados entonces a trabajar para nuestra santidad. Santidad espiritual, santidad emocional, santidad moral y santidad corporal. Una santidad integral. Para no estar en problemas. Porque dice Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, estar dedicados, amados hermanos, buscando, creciendo en santidad. Y lo que nosotros somos, eso será la iglesia. Si yo busco mi pureza, mi santidad, usted también como miembros, eso será la iglesia. Porque la iglesia es lo que tú y yo somos. ¿De acuerdo? Lo que nosotros somos, eso es la iglesia. Esforzarnos a vivir una vida piadosa, pura, santa, agradable y aceptable por Dios. Eso sea nuestra meta. Nuestra meta es ser un cristiano irreprensible, y eso hay que subrayar en el versículo 15. Seáis irreprensibles. ¿Qué significa eso, irreprensibles? Es decir, de que no demos lugar a las amonestaciones, la llamada de atención, la disciplina correctiva, o hasta a veces en la iglesia se llega hasta una expulsión. No demos lugar a eso. Mira hasta dónde el pecado puede conducir a un cristiano. Los cristianos seamos luz del mundo. Eso es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5:14. Ustedes son la luz del mundo. Eso. Brillemos, hermanos.
La luz brilla en las tinieblas, y eso es lo que está diciendo, está encargando el apóstol Pablo. Entonces, vivamos buscando siempre una vida piadosa, pura, santa, agradable a Dios, como hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Tenemos que aprender, amados hermanos, hermanas, saber conducirnos, saber vivir en medio de esta generación perversa y maligna. Los valores, principios en nuestra sociedad se va de mal en peor. Ya no hay. Ahora está invadiendo a nuestra sociedad peruana y otras partes del mundo la corrupción, la maldad, las inmoralidades, la delincuencia, todo tipo de maldades, y ustedes conocen, saben cómo está nuestra sociedad peruana. En medio de esta generación perversa y maligna, los cristianos estamos llamados a vivir marcando diferencia, alumbrar, ser luz. Y esto es testimonio. Esto es nuestra conducta, nuestro comportamiento. Y la pregunta que te hago es, ¿qué concepto tendrán para los jóvenes, tus compañeros, colegas de estudio en la universidad? ¿Qué concepto tendrá de usted al saber que eres cristiano, tus compañeros, tus colegas de trabajo, tus vecinos, tus parientes que no son cristianos? ¿Cuál será el concepto? Pero ahí dice la palabra, es resplandecéis como luminares, testimonio. Un testimonio impactante, un testimonio convincente, que puede convencer a la gente para que puedan venir ellos también a Cristo. La quinta tarea, el versículo 16. La quinta tarea. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, dice el apóstol. Entonces, la quinta tarea es trabajar para dar buen testimonio. Testimonio impactante, como ya dije, y que convence. Y para ello, ¿cuál es el principio? ¿Cuál es la herramienta? Dice ahí, tenemos que subrayar en el versículo 16 la palabra asido, asidos. ¿Qué es asidos? Es agarrarse, aferrarnos de la palabra de vida, la palabra de Dios. No nos apartemos. Por eso los cristianos tenemos esa gran ventaja, tener en nuestras manos la palabra de Dios. Y tenemos que conocer y saber aplicar a nuestra vida, obedecer, vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Los valores están en la palabra de Dios para llevar una calidad de vida, modelo de vida. Entonces, el testimonio es importante. Pero el testimonio, una cosa, nuestro Señor Jesucristo dijo, hablando del testimonio, si yo hablo de mí, ese testimonio no es verdad. Otros que hablan de mí, ese testimonio sí es verdad. Interesante. Yo puedo decir, yo me estoy comportando bien, ¿no es cierto? Y le pregunto a mi esposa, le pregunto a mis hijos, y los otros dirán sí o no. Acepten, aprueban o no mi buen testimonio, mi testimonio cristiano, otros lo van a decir. Otros lo van a decir. Entonces, nuestra tarea, nuestra dedicación, nuestra ocupación debe ser trabajar para tener un testimonio ejemplar, sin tacha, irreprensible, como dice. Esto debe ser nuestra dedicación en nuestro trabajo, amados hermanos, y no dedicarnos en palabras ociosas, pecaminosas, actitudes. Sí. Pero aferrados de la palabra de Dios. Cuando dice ahí, asidos de la palabra de vida, son dos cosas.
Uno, la palabra de vida es el mismo nuestro Señor Jesucristo, palabra de Dios viviente. Y la palabra de Dios revelada, escrita, es la palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras. Las dos cosas. Cristo vive en nosotros y la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, está en nuestras manos. Y la última ocupación, la última tarea, los versículos 17 y 18. Dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. La sexta tarea es trabajar siguiendo el ejemplo del trabajo sacrificado del apóstol Pablo. Y Pablo es el imitador del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo fue sacrificado. Él se sacrificó por amor de manera voluntaria. Por nosotros. Pablo dice por Él. Ahora Él permitió que se sacrificara, viviera, soportando los desdenes de la vida, los sufrimientos, las tragedias de la vida. Ahora está en la cárcel Pablo por Cristo. Y es una vida sacrificada. Con la incertidumbre si Pablo va a salir de la cárcel o no, para volver a encontrarse con los santos de Filipos. Entonces es una vida sacrificada, exponiendo la vida. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Ustedes trabajen, no busquen comodidades. La vida cristiana es así. El verdadero evangelio, vivir en este mundo, es exponiendo en peligro nuestra vida, cargar nuestra cruz, sufrir, negarnos a nosotros mismos. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. En esto tenemos que dedicarnos, amados hermanos. Muchas veces yo puedo ser intocable, que de mí no hablen nada, que de mí no. De Pablo, ¿cuántos habrán hablado? De Cristo, ¿cuántos hablaron? Pero todo se encarga a Dios. Y Pablo dice ahí, y si así ustedes viven una vida sacrificada, no una vida fácil, sino la vida cristiana, hermanos, es una vida sacrificada. Una vida con desprendimiento y servir al Señor cuanto mayor. Cuanto mayor. Eso es lo que Pablo dice, así vive. Entonces, al final, espero gozarme en la presencia del Señor al ver a ustedes llegar a la gloria, a la presencia de Dios, y nos gozaremos. En medio de los sufrimientos, en medio de las persecuciones, hermanos, gozarnos. El gozo. Mientras tanto está la crítica, la murmuración, el chisme, tus pecados, nunca vamos a tener gozo. No vamos a disfrutar realmente de esa vida cristiana, de esa vida nueva. Ni la comunión los unos con los otros, porque nos divide. Estas 6 tareas que el apóstol Pablo da primeramente a los cristianos de la iglesia de Filipos. Este mensaje es palabra de Dios, es para mí y para usted. Dediquémonos en estas 6 tareas. Amén. Y para terminar, amados hermanos, cuando alguien te critica, alguien murmura de ti, o a mí también, entonces sencillamente 2 cosas. 2 cosas. Y la vida me ha enseñado. El Señor me ha enseñado 2 cosas. Si alguien critica, 2 actitudes. 1, examinarnos a nosotros mismos. Lo que dicen, ¿será algo verdad? Hay que evaluarnos, hay que examinarnos. Si es verdad, si es algo de verdad, entonces delante de Dios nos humillamos, reconocemos
y nos arrepentimos. Perdóname, Señor. Aquí va la honestidad y la sinceridad. Pero las murmuraciones, las críticas, las quejas es falsa, entonces que no te preocupe. Demándale ante el Señor. Tú sabes, Señor, tú conoces mi vida, y poner testigo a Dios en nuestro corazón. Él se encargará. Así como la de Moisés. Sus dos hermanos le criticaron, pero Moisés no se defendió. Señor, y el Señor se encargó. Y él dijo, Señor, nuestro Señor en hebreo dice, mía es la venganza. Él lo hará. Él lo hará. ¿Para qué buscar justicia? ¿Para qué buscar justificaciones? Si nuestro corazón es tranquilo, sincero, no pasa nada, déjalo en las manos del Señor. Amén. Me parece que es una buena salida. Que Dios nos ayude, amados hermanos, y reconocer nuestras debilidades delante del Señor. Soy débil, en cualquier momento yo puedo caer, consciente o inconsciente, arrepentirnos, pedir perdón, y creo que esto es muy importante. En el arrepentimiento, reconocimiento de nuestros pecados, de nuestras faltas, si alguna vez hemos caído a las críticas, a las murmuraciones, a la chismografía, entonces reconocer honesta y sinceramente delante de Dios, arrepentirnos, pedir perdón. Esto promueve y restaura la comunión, la unidad, la armonía, y vivamos como iglesia del Señor, como cuerpo de Cristo, porque somos miembros los unos de los otros. Termino leyendo aquel salmo, y creo que la iglesia debemos valorar. La iglesia estamos llamados a honrar la palabra de Dios y obedecer. El Salmo 133 es un hermoso salmo, y no solamente en los eventos vamos a leer ese salmo, sino creo que la ocasión se da hoy. El Salmo 133, iglesia, esto es para nosotros. Iglesia, esto es para mí y para usted. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí, ¿qué dice? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermanos, cuando la iglesia vivimos en unidad, armonía, en comunión estrecha entre nosotros los miembros, Dios allí enviará su bendición y la vida eterna. Pero si hay estos problemas, estos pecados, el Espíritu Santo está contristado. Te pido en estos momentos que inclines tu rostro. Escucha la voz de tu conciencia. Escucha la voz de tu vida interna. Si en algún momento has caído, has murmurado, has criticado, y has tomado la libertad de hablar contra alguien, y ahora te das cuenta que eso ofende al Espíritu Santo, y reconoces hoy, humíllate, quebrante tu corazón, yo también, y pidamos perdón al Señor. Y si quieres hacerlo, levántate y acércate
a esa persona, a ese hermano o hermana de quien te tomaste la libertad de hablar mal. Y pídele perdón. Esto promueve, esto fortalece la comunión y la unidad, armonía en la iglesia. Y Dios enviará su bendición en tu vida y en mi vida. No te voy a pedir que levantes la mano. Es asunto tuyo. Es tu responsabilidad. Es mi responsabilidad. Y si habría una persona esta mañana que realmente hasta aquí vive no como Dios dice en su palabra, está viviendo a su manera, de repente llevando una vida religiosa, pero no la nueva vida en Cristo, pero no está disfrutando de esa vida abundante que viene de Dios. Hoy te invito a que tú te levantas, decidas entregar tu vida a nuestro Señor, recibas a Él como tu Salvador personal. Y como muestra de esta decisión, yo te pido que tú te pongas en pie. ¿Habrá alguien? Los demás estén orando. ¿Hay alguna persona esta mañana que quisiera arrepentirse de sus pecados y entregar su vida a Jesucristo, recibirle a Cristo como su Salvador personal? Hoy es tu oportunidad. ¿Hay alguien por este lado? Levante la mano. Amiga, amigo. Dios te bendiga. Veo su mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Es tu oportunidad. Si un hermano o una hermana consciente de su condición espiritual, te sientes débil, te has desviado, te has desanimado, has dejado de seguir al Señor y hoy te das cuenta de tu caída, hoy levántate, reconcíliate con el Señor. ¿Habrá alguien que quiere reconciliarse con el Señor? ¿Es tu oportunidad? Levanta. ¿Alguien? ¿Sí? ¿Alguien más? Veo tu mano al fondo. ¿Alguien más? Siguen orando ustedes, hermanos. Voy a pedir que pase aquí adelante las personas que levantaron sus manos valientemente para que puedan recibir al Señor Jesucristo y hacer una oración. Queremos ayudar. Pase aquí adelante. Pónganse de pie y pase aquí adelante. Si hay alguien más, ven. Te estoy invitando a que tengas el encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Otros, si hay alguien más, venga adelante. Venga adelante. Quiero orar por usted. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Hoy, para estas personas que está adelante, es una victoria. La victoria de Cristo. Dios le bendiga. ¿Hay alguien más todavía? Es tu oportunidad. Padre Celestial,
aquí están tus hijas, tus hijos. Dos personas que están entregando sus vidas a ti, reconociéndote como su Salvador personal, Señor, dueño de su vida. Muchas gracias. Toma en tus manos. Te reconocen que tú eres el único Salvador, el único que puedes perdonar pecados, el único que puedes dar un nuevo corazón, una nueva vida. Señor, también tú has aceptado a ellos y entra en su corazón de ellas. Bendícelos, Señor. Y otros mis hermanos están reconciliando, renovando su fe. Bendícelos también. Ayúdales. Restáurele, levántale, Señor. Perdónale. Desde el momento que ellos tomaron decisión, sé que ellos, Señor, son aceptados por ti y ya lo has perdonado. Y devuélvale, Señor, el gozo de la salvación. Que tu Espíritu Santo puede levantarle, puede fortalecer en esta nueva vida y andar como hijo tuyo, como hija tuya. Bendice, Señor, la victoria tuya, concédalos a cada uno de ellos. Es mi oración. Muchas gracias. Te alabo, te glorifico por la vida de cada una de estas personas que están delante de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Voy a pedir al pastor Gunter, pastor, sí,